Radio María presenta Expreso. Conducen el padre Antonio Curto y César Prada. Produce María Esther Aguilera. Buenos días, Houston. Buenos días, Padre Antonio. Muy buenos días, buenos días. Nuevamente nuestro programa Expreso, hoy nuestro programa número 41 de Expreso. Hoy la Virgen de Suyapa en Honduras. Una Virgen muy especial. Interesante. Por todo lo que hemos buscado y encontrado información de esta advocación nacional de Suyapa. Suyapa toma el título del lugar. Lugar Suyapa significa, es una palabra que deriva del vocablo náhuatl, Coyapa, y significa en el agua de las palmeras. En el agua de las palmeras. Es el lugar donde pasó la primera revelación de la Virgen María. Ok, pues hoy vamos a tener alrededor de la Virgen de Suyapa nuestro programa Expreso. Y también tenemos desde Colombia, está ahora conectado nuestro amigo y compañero director del Vida Nueva Online, Óscar Augusto Elizalde. Buenos días, Óscar. Buenos días, un saludo Buenos días, Óscar. Un saludo y una alegría poderlo saludar en este maravilloso día en que estamos también celebrando el 5º año del pontificado de nuestro Papa Francisco. Sí, señor. Sí. Ahora Óscar, me acabo de entrar un correo donde se presenta un documental que se llama Papa Francisco, un hombre de palabra. ¿Habías escuchado eso? Bien, sí, hay muy buenos materiales circulando esta semana a propósito del 5º año, ¿no? El primer lustro del Papa Francisco entre nosotros, con tantos elementos que ya nos viene dejando, ¿no? Y sí, y me llegó este correo mostrándome un tráiler de esta producción cinematográfica en torno a el Papa. Se llama así, Papa Francisco, un hombre de palabra. Es de Universal, o sea que es una producción bien especial. Bueno, Óscar, ¿estás en Colombia ya ahora? Sí, ya estoy en Colombia. Por esta semana estoy por acá. O sea que ya le diste al ajiaco, al sancochito, al mutecito, a la arepa santanderiana, al tamal, a la lechona. Ya estamos volviendo a las buenas costumbres. Por la semana. Ok, bueno, pero recuerde que estamos en Cuaresma, entonces hay que hacer algo de abstinencia, ¿ok? ¿Cómo no? Bueno, Óscar, ¿qué nos tienes hoy en tu caleidoscopio eclesial desde Colombia? Bueno, sí, habrían muchos temas, pero yo he seleccionado para hoy uno que me parece que tiene una resonancia no solamente para nuestro continente americano, para todos los latinos, sino también a nivel mundial. Y es que la semana pasada, exactamente el 8 de marzo, ¿no? Que era el día coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer que se celebraba, recibimos la grata noticia de que el Sínodo Panamazónico del 2019 ya tiene un tema y el Papa Francisco ha anunciado que el tema es Amazonía, nuevo camino para la Iglesia y para una ecología integral. ¿Cómo les parece? Nuevo camino para la Iglesia y para una ecología integral. O sea, no es un tema que nos sorprenda demasiado en el sentido que ya el Papa, cuando estuvo en Puerto Maldonado el 19 de enero, recordemos que en su visita a Perú, él decidió ir a la Amazonía peruana y fue un poco el centro de la temática de sus palabras ante los pueblos originarios que se reunieron allí. Y el tema de proponer a la Iglesia un nuevo camino a partir del horizonte amazónico. Pero también la ecología integral es tema, justamente el tema que él desarrolla en la encíclica Laudato Si,
y que a propósito, un paréntesis interesante, va a lanzar el CELAM esta semana, el 15 de marzo, una carta pastoral en la que hace resonancia justamente a esta encíclica y la carta pastoral se titula Discípulos misioneros, custodios de la casa común, ¿no? Entonces, digamos que tenemos muchos elementos y unos muy buenos alicientes para prepararnos al sínodo. Y en segundo lugar, la otra interesante noticia de la semana pasada es que ya ha sido conformada la comisión presinodal, porque en este sínodo del 2019, la Secretaría General para el Sínodo de los Obispos va a tener el apoyo de una comisión y bueno, y entre los nombres que tenemos allí son en total, la lista son 18 personas. Tenemos dos cardenales, está el cardenal Claudio Jumes, por supuesto el presidente de la Red Eclesial Panamazónica, REPAM, y el cardenal Peter Turkson, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Y están también allí el cardenal Carlos Aguiar Retes, son tres cardenales, perdón, y bueno, tenemos obispos, arzobispos de América, de los países panamazónicos. Tenemos también en este grupo a una religiosa que representa a la Confederación Latinoamericana de Religiosos y está un laico, Mauricio López, secretario ejecutivo de la REPAM. Entonces, creo que tenemos un muy buen aliciente en este camino de preparación para el Sínodo Panamazónico de 2019. Oscar, te puedo hacer una preguntita en este sentido para que tú nos ilustres tanto a mí como a muchos de los que te estamos escuchando, porque tú hablas de paramazónico y sínodo y reunión. Cuéntanos, ¿qué es esto? ¿Qué es para el cristiano a pie que no está en ese mundo de reuniones y de estudios teológicos y de líneas de trabajo pastoral? ¿Qué implicaciones tiene esto para cualquiera de nosotros que estamos ahora en el caminar? Muy, muy buena y pertinente pregunta. Entonces, en primer lugar, la expresión Panamazonía se refiere no solamente a la Amazonía como un espacio concreto, digamos, un espacio selvático, exótico, sino que la Panamazonía implica que estamos ante un bioma, o sea, ante todo un sistema o un conjunto de ecosistemas interconectados y que para el caso de América Latina involucra a 9 países, ¿no? Ujú. Entonces, es decir, ahí están las Guayanas, ahí está Surinam, Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia. Entonces, estamos ante, decían cuando fundaron la REPAM, esa red eclesial que casi que es una respuesta a un llamado al Papa de la Iglesia, no abandonar, sino volver la mirada hacia la Amazonía. Cuando la fundaron dijeron que este bioma panamazónico no solamente sería el pulmón del mundo, como siempre se ha dicho, sino en verdad es su corazón, ¿no? Entonces, el cambio climático, por ejemplo, tiene muchas implicaciones, lo que dejemos de hacer o lo que hagamos a favor del bioma panamazónico tiene muchas implicaciones en lo que nos afecta el cambio climático, no solamente a nivel de América, sino a nivel mundial. Ya. Entonces, digamos que la palabra Panamazonía es mucho más amplia, busca como dar cuenta de todos estos elementos que están en juego para la vida de la humanidad. Y la palabra sínodo, ¿no? Que es otra palabra que empieza a sonar. Los sínodos fueron creados después del Concilio Vaticano II como unas sesiones de reuniones de los obispos, normalmente unos delegados, para tratar temas que son cruciales para la vida de la iglesia. Entonces hemos tenido un sínodo para la familia, hemos tenido, vamos a tener este año el sínodo sobre los jóvenes y Ujú. las vocaciones, ¿no? Las vocaciones de los jóvenes. Y es muy simbólico que en este caso se trata de una asamblea especial, ha dicho el Papa, ¿no? Es decir, no es un sínodo normal, sino que es una asamblea especial porque es un tema muy específico y es todas las implicaciones de la evangelización
en la región panamazónica. Lo curioso de este asunto es que algunos esperaban que este sínodo se realizara justamente en la Panamazonía, en alguna de las ciudades grandes de la región panamazónica, pero el hecho de que se realice en Roma ha tenido una lectura muy positiva en cuanto a que se quiere llevar el tema de la Panamazonía, no solamente para una región, para un continente, sino que es un tema que deberá posicionarse a nivel mundial. ¿Y qué consecuencias de tipo pastoral lleva un sínodo? Normalmente, después de los sínodos, existen unas cartas o unas exhortaciones postsinodales, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las más recientes, Amores Leticia, es Ujú. una carta pastoral donde surgen orientaciones para la iglesia, para los obispos, pero también para todos los laicos, para toda la vida religiosa, en torno al tema que fue discutido. Y digamos que para decirlo con otras palabras, es como ponernos al día como iglesia frente a esos determinados temas, ¿no? Es como una puesta al día. Entonces, normalmente al final de los sínodos surge un documento, y ese documento es como la base que utiliza el sumo pontífice para elaborar una carta, una exhortación, un documento de su magisterio para orientar la vida de la iglesia. Entonces diríamos que el sínodo tiene muchísima importancia porque nos va a marcar nuevas rutas hacia el futuro. Eso quiere decir que, exacto, o sea, un sínodo es como ese ponerse al día la iglesia en lo que está sucediendo, en las situaciones que está sucediendo, las más importantes, digamos, en los diferentes, en las situaciones de la humanidad. En este caso, estamos hablando del Exacto, cambio climático y necesitamos hacer un sínodo en torno a los biomas, es decir, en torno a los ecosistemas, a cómo la iglesia debe ayudar también desde su trabajo pastoral, de su trabajo eclesial, a defender lo que son los ecosistemas, a defender lo que es la naturaleza para hacer un mundo mucho más viable, ¿no? correcto. Y también el sínodo ofrece otras oportunidades interesantísimas y es que la iglesia también escuche a estos grupos que tienen que ver con esa temática, ¿no? Que escuche a los jóvenes. Entonces hubo una consulta abierta para los jóvenes para que las parroquias, las diócesis hicieran llegar sus comentarios, sus aportes al sínodo que se va a celebrar ahora en el mes de octubre. Y lo mismo se va a desarrollar con este sínodo para la Panamazonía. Se va a hacer todo un proceso presinodal donde se quiere contar con la mayor participación posible de las comunidades indígenas, de las comunidades que se ven, digámoslo así, más directamente afectadas en esta realidad panamazónica. Eso quiere decir que la iglesia está en un continuo Diálogo. diálogo, y no solamente en continuo diálogo, sino también en un continuo estudio de las situaciones humanas y dando respuestas a ellas. Eso quiere decir Así que es. la iglesia no se acartona, sino que se está vivificando y se está renovando a partir de las problemáticas que vivimos diariamente. Sí, correcto. Ok. Digámoslo en síntesis, el sínodo es como oxígeno nuevo para nuestra iglesia, sangre nueva. Exacto. Muchas gracias, Oscar, por tu informe de Caleidoscopio. ¿Cómo va Vida Nueva Online? Bueno, muy bien, muy bien. Estamos, digamos, muy contentos porque hemos ya logrado empezar a incursionar en nuevos tópicos. Incluso justamente sobre el sínodo va a ser el sínodo panamazónico va a ser una de nuestras líneas de redacción más fuertes, ¿verdad? Pero Ujú. también tenemos, digamos, la alegría de que estamos ampliando la retroalimentación que nos llegan de diferentes partes del continente. Digamos, es un trabajo de equipo de las redacciones de Colombia, de Cono Sur, de México y por supuesto la redacción principal que se encuentra en España. Entonces, bueno, pues por ejemplo, en el día de hoy estamos haciendo un cubrimiento especial sobre el tema del quinto año del pontificado del Papa. Entonces, y así, la idea es que tenemos en nuestra web, si ustedes ingresan desde donde se encuentren,
3 veces al día se actualiza la web de Vida Nueva Digital con las noticias más importantes en nuestro continente y en el mundo. Ok, muchos consultamos así prensa, Info Vaticana, Roma, ay, no recuerdo, Informa, o no, Roma News. Y bueno, tenemos en español para todos los que nos escuchan, Vida Nueva Online. Búsquenla y ahí se enteran de las noticias en español, salidas del horno desde Colombia, Argentina, México y España. Un abrazo, Oscar, y gracias por tu tiempo, sé de tus delicadas decisiones y reuniones. Muchas gracias por tu ayuda en este caleidoscopio eclesial. Gracias, Oscar, gracias. Bueno. La nación entera te aclama de hinojos y de bota y flora las santas ternuras, la dulce infinita piedad de tus ojos, y que aparte siempre los crueles abros, que sean la dicha y que canten todos su felicidad. A tu altar un día, Virgen de Suyapa, llevaré las rosas más bellas de Honduras y estarás en... La diminuta imagen de Nuestra Señora de la Concepción de Suyapa fue encontrada un sábado del mes de febrero del año 1747 en un sitio llamado Piliwín. Este 2018 se cumplen 271 años del hallazgo por Alejandro Colindres, un joven y humilde labrador, y por un niño de 8 años llamado Jorge Martínez, quienes regresaban a la aldea de Suyapa, cansados de trabajar todo el día en la cosecha del maíz. Ya llevaban la mitad de la jornada cuando les anocheció. Había llegado a la quebrada del Piliwín, un buen lugar para refugiarse. Allí se acostaron en un duro suelo. Enseguida Alejandro sintió que un objeto, al parecer una piedra, le impedía acomodar la espalda. A oscuras lo tomó del suelo y lo arrojó lejos. Curiosamente, al acostarse nuevamente sintió aquella molestia en el mismo lugar, y esta vez no lo tiró, sino que, intrigado por lo acontecido, lo guardó en su mochila. A la luz del amanecer descubrió sorprendido que el misterioso objeto era una pequeña imagen de Nuestra Señora tallada en madera de cedro. Al llegar a su casa le entregó lo que llevaba a su madre, doña Ana Carballo, una mujer humilde, hija de uno de los primeros pastores que vivieron en San José del Trapiche. Su esposo era don Francisco Colindres. Cumpliendo en parte su promesa y con las aportaciones de muchos creyentes, se construyó la ermita en 1780. En 1925, la Virgen de Suyapa fue declarada patrona de Honduras por el pontífice Pío XII. Con los años, el tercer arzobispo de Tegucigalpa, Monseñor de la Cruz Turcios y Barahona, puso la primera piedra del templo considerado como uno de los más grandes de Centroamérica. Cuando se terminó la primera etapa, la imagen fue trasladada al santuario de Suyapa y en el año 2015 el Papa Francisco lo constituyó como la Basílica Menor. Honduras es el tercer país que cuenta con una basílica, seguida de Guatemala y Costa Rica. La Basílica de nuestra patrona, la Virgen de Suyapa, es la máxima construcción de la feligresía católica en la República de Honduras, a cuya advocación es la Virgen de Suyapa. Cada 3 de febrero, miles de feligreses católicos hondureños y de países vecinos acuden a la Basílica Menor de Suyapa, donde se unen a la devoción y al fervor por su morenita, a quienes rinden honor y tributo a la patrona de Honduras. No menos de 2 millones de fieles, movidos por el amor, la fe y la confianza, han acudido a ella para pedirle que interceda ante su Hijo Jesús. 3 de febrero, día orgullosamente de nuestra patrona Virgen de Suyapa. Padre Antonio, un breve resumen de la historia de la Virgen de Suyapa, pero tú tienes también mucha más información, la cual nos puedes ayudar a entender y a profundizar esta advocación nacional de nuestros hermanos de Honduras, que nos deben estar escuchando muy felices hoy, que traemos a la Virgen de Suyapa como su patrona. Padre Antonio. Bien, la historia la sacamos de las noticias que nos dio el historiador Juan
Bautista Valladares, y sus investigaciones que le permitieron escribir en 1946 el libro sobre este hallazgo de la Virgen, logrando establecer que la pequeña imagen de la Inmaculada Concepción de Suyapa fue encontrada en una estrellada noche de un sábado del mes de febrero, como hemos escuchado, de 1747, en un sitio boscoso cuidado de pinos y encinos en la montaña del Piliquín. Cuando el joven Colindres y el niño Martínez, después de concluidas sus labores en la labranza de don Juan José Lozano, habiendo recibido su paga de la semana al caer de la tarde, decidieron por la oscuridad quedarse a orillas de una quebrada rocosa cerca de un ojo de agua para dormir y poder emprender la marcha muy de madrugada del domingo hacia la aldea de Suyapa, de donde eran originarios. Hemos escuchado, ¿no?, que por la oscuridad que envolvía la noche, Alejandro Colindres no se percató que una pequeña imagen tallada en madera oscura era el objeto que en repetidas veces le ocasionaba molestias al disponerse a colocar su cabeza sobre el jaguar que los labriegos antes terciaban alrededor de su cintura para múltiples usos y que en casos de esta naturaleza utilizaban como almohada. Lo que él consideró esa noche como un estorbo para poder dormir, lo guardó en su alforja y a la mañana siguiente se la entregó a su madre, Aña Carvalho, una mestiza, hija de uno de los primeros pastores que se asentaron en San José de El Trapiche, y quien estaba casada con el laborío Francisco Colindres, de cuyo matrimonio nacieron María Isabel, Alejandro y Bernabé. Ana, ya entrada en años, como era costumbre en aquellos tiempos que las pertenencias hogareñas pasaban al cuidado de las hijas, depositó la imagen en manos de su única hija, María Isabel Colindres, que apenas contaba con 12 años de edad cuando se produjo el hallazgo. Y fue propiamente María Isabel Colindres que dio el testimonio, hay toda la testimonianza bajo juramento de los acontecimientos que pasaron en aquella noche. El relato que hizo Alejandro de aquel suceso se consideró como una revelación milagrosa, como la que había experimentado en el Tepeyac el mexicano, el indígena Juan Diego, a recibir su hallazgo la imagen de la Virgen de Guadalupe. Es claro que en la aldea de Suyapa la noticia circuló como una portentosa bendición de Dios, y los habitantes del poblado de nativos que trabajaban la tierra y servían en las estancias próximas donde se criaban ovejas y ganado vacuno. La imagen de la Inmaculada Concepción de María, tallada en madera oscura, cabía en la mano del niño Lorenzo. Su rostro ovalado, con facciones de una mujer indígena, con ojos grandes, boca diminuta, contrastando con la nariz respigada. Se enmarcan una larga cabellera negra que cae hasta los hombros a la altura de la capa azul oscuro. Bien, esta imagen, en poder de Isabel Colindres, se pasó, como hemos dicho, la mamá se la donó. Y Isabel se encargó de cuidar esta pequeña imagen de la Inmaculada Concepción en su habitación durante 33 años. Y a este lugar acudían muchas personas a orar y a pedirle a la Virgen que curara sus padecimientos y su intercesión ante Dios para aliviar sus penas. Bien, muchos fueron los que recibieron milagros, ¿no?, curaciones, y todos estos hechos se divulgaron por la comarca, incluyendo a los vecinos de Real de Minas, lo que motivó a Isabel Colindres para destinar su casa, una vieja construcción que todavía se encuentra
en el costado, este es de la antigua ermita. Un inmueble de bajaré que cada día se deterioraba. Esto levantó, ¿no? Obligó, diríamos, ¿no? Los habitantes de la comarca después a construir una ermita. El primer milagro, de los cuales tenemos memoria, se manifestó cuando el capitán José de Celaya, mayordomo de la hacienda San José de El Trapiche, padeciendo del entonces llamado mal de piedras, mandó a que le llevaran a su lecho la imagen, ya que los brebajes y los medicamentos que le aplicaban no le representaban mejoría alguna. Desesperado por los intensos dolores, el capitán de Celaya le prometió a la Virgen que si lo curaba de aquel tormento que sufría, le construyera un templo en la aldea y oficiar misa en su honor durante todo el año. Al día siguiente de la visita de la Virgen a El Trapiche, el señor Celaya expulsó las piedras que le martirizaban y aquel milagro se divulgó entre los vecinos del lugar, entre los moradores del Real de Minas, y el prodigio fue revelado en detalles a la autoridad eclesiástica del poblado, el ilustre sacerdote don José Simón y Celaya, cura párroco de la villa y constructor de la catedral de Tegucigalpa en el 1765. Pero ¿qué pasó? El capitán Celaya no cumplió su promesa. Quien honró su palabra fue don Bernardo Fernández, dueño de la hacienda y compadre del mayordomo, donando el predio con las aportaciones de muchos creyentes, y se construyó la primera ermita en el 1780. La primera ermita era muy humilde, en el hogar de la Milagrosa Virgen, y María Isabel Colindres, ¿no?, falleció en el 1812 y fue sepultada en el patio del costado sur de la catedral de Tegucigalpa. Hasta el 1913, que el cura párroco don Santiago Zelaya logró tener fondos y permiso del obispo para levantar cornisas, torres y los laterales reforzar, prácticamente para construir al menos parte de la actual iglesia. El antiguo santuario se vio terminado en el 1922. Se construyó un camarín de madera tallada con motivos dorados. A la construcción del santuario contribuyeron muchos artistas del lugar y famosos también en aquel tiempo. La ermita, designada por el maestro Miguel Turcios Reina, se terminó en el 1922 y se convirtió en el santuario de Nuestra Señora de Suyapa, construido en una zona muy pobre y humilde propiamente de la ciudad, para permitir, o por desiderio, ¿no?, de los constructores, que la Virgen María se quedara en medio de los más humildes y de los más pobres. La exaltación como patrona de Honduras la hizo el Papa Pío XI en el 1925. Bien, una cosa bastante extraña que pasó, algunos hechos, ¿no? Esta imagen de la Virgen María fue robada dos veces. Se la robaron por mucha devoción. La primera vez fue una señora muy enferma, una enfermediza, ¿no?, que se la llevó a su casa, pero cuando la descubrieron, la devolvieron otra vez en el santuario. El segundo robo es muy interesante. Pasó en el 1985. La había robado toda la Virgen. Pero ¿qué pasó? Después, la noche siguiente, los mismos ladrones dejaron todo, la imagen de la Virgen María y todo el tesoro que se habían llevado, lo dejaron en un lugar así semipúblico,
propiamente por el miedo de las repercusiones, ¿no?, que hubiera podido haber tenido este acontecimiento en todo el país. Y la Virgen de Suyapa tuvo la visita del Papa ahora santo Juan Pablo II, que visitó el templo el 8 de marzo, estamos en estos días, del 1983, para rendir su tributo y devoción a la Madre de Jesucristo, oficiando la misa celebrada con el obispo de la capital. Bien, como dijo muy bien el Papa Juan Pablo II en la Eucaristía que celebró en Suyapa, un mismo nombre, María, modulado con diversas advocaciones, invocado con las mismas oraciones, pronunciado con un idéntico amor. Aquí, en el nombre de la Virgen de Suyapa, tiene sabor de misericordia por parte de María y de reconocimiento de sus favores por parte del pueblo. Es claro que el santuario, después de la visita de Papa ahora santo Juan Pablo II, fue declarado Basílica Menor por el Papa Francisco el 9 de septiembre del 2015. Como ya se ha dicho, es la tercera basílica menor así en el Centroamérica, junto con el famoso Cristo de Esquipula y la otra basílica, ¿no? Hemos ya hablado Costa Rica, de esto, ¿no? Nuestra Señora de los Ángeles en Costa Rica. Interesante historia de nuestra Virgen de Suyapa. Otra, nuevamente, ¿no, padre? El mismo patrón de comportamiento divino, digámoslo así. Divino, a los más sencillos, siempre a los más sencillos, a los más humildes. Porque son los que están más abiertos a la gracia, es decir, a recibir la gracia. O más atentos también a las cosas sencillas, Y ahí es donde Dios y la Virgen aparece, ¿no? Muestra su rostro. Muy interesante. El himno, hemos escuchado una parte del himno famoso, ¿no? Por ejemplo, la segunda estrofa, ¿no?, del himno dice así: a tu altar un día, Virgen de Suyapa, llevaré las rosas más bellas de Honduras y estarás entonces risueña y más guapa y verás mi ofrenda con honda ternura, calmarás mis penas y mis amarguras, y tú entre las reinas serás la más reina de mi corazón. Pues le tengo ese himno, padre, para que lo escuchemos. Y vamos a escuchar el himno de nuestra Virgen de Suyapa y ahora regresamos para el final de nuestro programa. Virgen de Suyapa, oh reina de Honduras, la nación entera te aclama de hinojo y de devota implora la santa ternura, la dulce e infinita piedad de tus ojos, y que aparte siempre los crueles abrojos, que sea la dicha y que canten todos tu felicidad. A tu altar un día, Virgen de Suyapa, llevaré las rosas más bellas de Honduras, y estarás entonces risueña y más guapa, y verás mi ofrenda con honda ternura, calmarás mis penas y mis amarguras, y tú entre las reinas serás la más reina de mi corazón.
tu altar un día, Virgen de Suyapa, llevaré las rosas más bellas de Honduras, y estarás entonces mi sueño y más guapa, y verás mi ofrenda con honda ternura. Calmarás mis penas y mis amarguras, y tú entre la reina serás la más reina de mi corazón. Virgen de Suyapa, llevaré las rosas más bellas de Honduras, y estarás entonces risueña y más guapa. La fidelidad de la patrona de Honduras, la Virgen de Suyapa, muy querida y venerada por la feligresía católica del país, hace que muchos hondureños en sus momentos difíciles y de desesperación se aferren a ella. En un día en donde todo parecía normal y en un descuido de alguien que no se percató que manejaba en exceso de velocidad, cambió la vida de Carmen Elena Flores, quien al salir de su trabajo fue arrollada por un carro que siguió en marcha arrastrándola por la calle. Y cuando todo parecía no tener solución, apareció la Virgen de la Esperanza, la Virgen de Suyapa. Me arrolló el carro, me dañó la columna. Y perdí la habilidad de caminar. Es donde precisamente en ese momento donde entra Suyapa, esa promesa nace en el momento en que el diagnóstico del médico, cuando le hacemos la pregunta, ¿va a caminar ella otra vez? Y él me dijo, no me garantizó nada. Entonces en eso me aferro a la Virgen de Suyapa, que de alguna forma física estaba mi fe, donde existe un lugar donde yo puedo traerla, ¿verdad? Porque sí, Dios está en todo lugar y todo eso, pero mi fe era de venir a este lugar con ella a darle gracias, pero tenía ella que caminar y mi hija está caminando. Es la fe de cada peregrino en La Morenita que hace que miles de personas se movilicen de diferentes lugares del país con un corazón que desborda de gratitud por sus bendiciones y fidelidad para pagar cada una de sus promesas. La Virgen es muy milagrosa, así que yo tengo una hermana que tenía 14 años de estar con una úlcera en las canillas, ¿va? Y fíjate que yo le pedí, pero con una gran fe, de que tenía deseo de verla sana. Y mire que 14 años de estar con enfermedad y se curó. Ahora está sana ella. El corazón de una mujer aferrada a la Virgen María de Suyapa, pidiéndole con mucha fe que le concediera ser madre y poder disfrutar del privilegio divino de Dios de ser portadora de vida dentro de su vientre, aún en medio de todo dictamen médico que la sentenciaba a ser estéril toda su vida, cambió. Este es el caso de Ondina. Yo hace 2 años vine acá al santuario y pues yo tuve problemas para mis hijos, yo los había perdido y pues este es mi gran milagro y hoy se lo vengo a presentar a mi morenita. ¿No podía concebir hijos usted? No. Y entonces cuando yo le prometí a ella que al tener a mi muchachito yo los iba a traer y aquí estoy cumpliéndole. Sí. ¿Cuántos años tiene el bebé? 10 meses. 10 meses tiene. Sí, es una bendición. Agradecerle primero a mi Dios y a ella por interceder por mí. Cada peregrino cree firmemente que en los tiempos difíciles, de prueba y de enfermedad, la Virgen de Suyapa los acompaña y no pierden la fe de que Dios tiene el control de todas las cosas y que la Virgen intercede por aquel que se atreve a creerle. Para 11 Noticias, Claudia Díaz y Marlon Reyes. Bueno, muchas gracias a la Red de Noticias de Honduras que nos trae estos testimonios para hoy nuestro programa. Padre, un último comentario y tu bendición. Siempre las intervenciones de María, el sábado, la Virgen María esperaba el sábado, el domingo de la resurrección, el tercer día. Y todas, si tú has hecho caso, todas las intervenciones o las, ¿no? Siempre el sábado en el mes de febrero, la Candelaria. Interesante eso. Padre, tu bendición y nos despedimos de nuestro programa Expreso. Para la próxima semana estaremos nuevamente aquí con ustedes. Por la intercesión de la Virgen de Suyapa, nos bendiga Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.
Radio María presentó Expreso. Los esperamos la próxima semana.